Ayer, viernes 6 de diciembre, la brecha cambiaria en Argentina llegó a ser negativa. ¿Pero qué significa exactamente esto y qué implicaciones tiene? Veámoslo. En Argentina existen distintos tipos de cambio entre el peso y el dólar debido a la existencia de controles de capitales. En primer lugar, tenemos el tipo de cambio oficial, que no es más que el precio expresado en pesos al cual el Banco Central está dispuesto a vender dólares o al cual el Banco Central compra coactivamente dólares a los exportadores de Argentina. En segundo lugar, tenemos el tipo de cambio del dólar blue, que no es más que el precio expresado en pesos al cual los argentinos pueden comprar o vender dólares ilegalmente en el mercado informal. Y en tercer lugar tenemos el tipo de cambio del dólar financiero, ya sea el dólar MEP o el dólar contado con liquidación, que no es más que el precio expresado en pesos al cual los argentinos pueden comprar legalmente depósitos en dólares, ya sea dentro de Argentina o fuera de Argentina. Como el tipo de cambio oficial lo fija el Banco Central de la República Argentina y en cambio el tipo de cambio del dólar blue o el tipo de cambio de los dólares financieros no lo fija ninguna autoridad estatal, a estos dos últimos tipos de cambio también se los suele denominar tipo de cambio del dólar paralelo o tipo de cambio del dólar de mercado. Y lo habitual históricamente es que el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar haya estado por debajo del tipo de cambio de mercado, ya sea del tipo de cambio del dólar blue, del dólar MEP o del dólar contado con liquidación. Es decir, lo normal, lo históricamente habitual, ha sido que si uno quería comprar dólares a cambio de pesos en el mercado, blue, MEP o contado con liquidación, tuviese que pagar un precio en pesos superior a si le compraba esos dólares en el Banco Central. O al revés, si uno vendía dólares en el mercado, recibía un precio en pesos superior al que pagaba el Banco Central al obligar a los exportadores a que liquidaran los dólares que acababan de cobrar con sus exportaciones. Y justamente porque el Banco Central de la República Argentina compraba dólares a precios artificialmente baratos y vendía dólares también a precios artificialmente baratos, muy pocos le querían vender dólares al Banco Central y muchos le querían comprar dólares al Banco Central. Y eso generaba un desabastecimiento crónico de reservas internacionales en dólares. Al poner un precio del dólar por debajo del que marcaba el mercado, nadie le quería vender dólares al Banco Central y todos se lo querían comprar. Pocas ventas de dólares al Banco Central y muchas compras de dólares al Banco Central, se te agotan las reservas internacionales. Como digo, históricamente lo habitual ha sido que el tipo de cambio de mercado del dólar esté por encima, muy por encima, del tipo de cambio oficial. De hecho, a la diferencia entre el tipo de cambio de mercado, normalmente medido a través del dólar blue, pero podría expresarse a través también de los dólares financieros, a la diferencia entre el tipo de cambio de mercado y el tipo de cambio oficial, se lo conoce en Argentina como brecha cambiaria. Por ejemplo, si el tipo de cambio oficial son 500 pesos por un dólar y el tipo de cambio de mercado son 1000 pesos por un dólar, entonces diremos que la brecha cambiaria es del 100%. Es decir, que el tipo de cambio de mercado duplica el tipo de cambio oficial. A mayor brecha cambiaria, más está infravalorando relativamente el dólar el Banco Central. Es decir, más barato en relación a su precio de mercado lo está vendiendo o más barato en relación a su precio de mercado lo está comprando. Y repito, si el Banco Central de la República Argentina ha podido tradicionalmente comprar dólares por debajo de su precio de mercado, ha sido porque el Estado argentino obliga a los exportadores a venderle sus dólares a ese tipo de cambio oficial. Obviamente, si los exportadores pudiesen escoger si le venden al Banco Central sus dólares o no se los venden, si el Banco Central les pagara precios en pesos muy por debajo de los que les paga el mercado, ningún exportador decidiría venderle sus dólares al Banco Central. Todos ellos o retendrían los dólares o se los venderían al mercado. Pero el Estado argentino obliga a los exportadores
a que vendan sus dólares al Banco Central al tipo de cambio oficial. En realidad no es al tipo de cambio oficial, sino al llamado dólar blend, que no es más que un tipo de cambio sintético entre el oficial y el dólar contado con liquidación. 80% oficial, 20% contado con liquidación. Pero para la explicación que voy a hacer a continuación, este matiz no nos resulta especialmente relevante. En este sentido, cuando Javier Milei llegó a la presidencia de la República, la brecha cambiaria en la Argentina era del 200%. Es decir, el tipo de cambio de mercado, según el dólar blue, era el triple que el tipo de cambio oficial. Y desde que Javier Milei llegó a la presidencia, esta brecha cambiaria ha ido descendiendo de manera más o menos ininterrumpida, hasta que ayer, 6 de diciembre de 2024, la brecha cambiaria con respecto al dólar blue no solo llegó a ser de cero, es decir, que el tipo de cambio oficial coincidió durante algún tiempo con el tipo de cambio de mercado del dólar blue, sino que durante algunas horas la brecha llegó a ser negativa. Era posible comprar o vender dólares en el mercado a un precio más bajo al cual los compraba o los vendía el Banco Central de la República Argentina. ¿Y qué implica exactamente que la brecha cambiaria sea negativa? Porque aunque al cierre de la jornada de ayer la brecha cambiaria no terminara en negativo, sino aproximadamente a cero, es un ejercicio teórico interesante y quizá pertinente de cara al futuro plantearse qué consecuencias inmediatas tiene para la economía el hecho de que la brecha cambiaria sea negativa. De entrada dejemos claro algo que ya hemos expresado, pero que conviene remarcar. Que la brecha cambiaria sea negativa significa que el Banco Central no está infravalorando el dólar en relación con el peso, no está comprando y vendiendo dólares a un precio en pesos demasiado bajo, sino que más bien lo estaría sobrevalorando. Estaría comprando y vendiendo dólares a un precio en pesos demasiado alto. Y que el Banco Central esté comprando los dólares demasiado caros es algo que beneficia a aquel que le vende dólares y que perjudica a aquel que le compra dólares. El que le vende dólares al Banco Central al tipo de cambio oficial está recibiendo más pesos de lo que en realidad el mercado juzga que vale ese dólar. Y al revés, el que le compra dólares al Banco Central está pagando un precio en pesos más caro que aquel que el mercado juzga que vale el dólar. ¿Y quién le vende dólares al Banco Central y quién le compra dólares al Banco Central? Pues quien le vende dólares al Banco Central son los exportadores. Ya hemos explicado que los exportadores están obligados a liquidar, a enajenar sus dólares al tipo de cambio oficial, en realidad al tipo de cambio del dólar blend, pero simplifiquemos con el tipo de cambio oficial. Claro, hasta ahora, cuando el tipo de cambio oficial estaba por debajo del tipo de cambio de mercado, que los exportadores tuvieran que venderle dólares al Banco Central al tipo de cambio oficial era perjudicial para los exportadores, porque recibían menos pesos de lo que en realidad valían esos dólares. Pero si a partir de ahora la brecha fuera negativa, los exportadores estarían recibiendo más pesos por los dólares que le están obligados a vender al Banco Central que aquellos que realmente valen los dólares de los que se están desprendiendo. Por tanto, si hasta ahora el Banco Central estaba robando a los exportadores porque les pagaba por sus dólares menos de lo que en realidad valía, a partir de ahora, si la brecha fuera negativa, el Banco Central estaría subsidiando a los exportadores, pagándoles más por los dólares de lo que valen. Y sucede lo contrario con los importadores. Hasta el momento, los importadores tenían un incentivo muy fuerte a intentar comprarle dólares, porque para importar los importadores necesitan dólares, han de pagar los productos extranjeros en dólares. Los importadores tenían un incentivo muy fuerte a comprarle los dólares al Banco Central, porque los vendía a un precio artificialmente barato, a un precio en pesos por debajo del de mercado.
De ahí que faltaran normalmente dólares en las reservas del Banco Central de la República Argentina, porque muchos importadores querían comprar esos dólares regalados. Pero claro, si a partir de ahora la brecha se vuelve negativa, lo que ocurre es lo contrario. Los importadores no tendrán ningún incentivo a comprar dólares en el Banco Central de la República Argentina. Al contrario, cada vez estarán más incentivados, repito, si la brecha fuera negativa, no solo con respecto al dólar blue, sino también con respecto a los dólares financieros, cada vez estarán más incentivados a comprar los dólares en el mercado paralelo, como dólares financieros. Vamos, que sobrevalorando el dólar, lo que cabe esperar que suceda es que el Banco Central compre muchos dólares y venda muy pocos dólares, porque todo el mundo querrá venderle dólares al Banco Central y nadie querrá comprarle dólares al Banco Central. Y esto es precisamente lo que viene sucediendo con el Banco Central de la República Argentina durante las últimas semanas. Y es que prácticamente todos los días el Banco Central está comprando dólares y apenas está vendiendo dólares. Porque si la brecha es muy baja o incluso negativa, los exportadores siguen obligados a venderle sus dólares al Banco Central y no tienen ningún incentivo, como tenían hasta la fecha, a retrasar el cobro en dólares al extranjero para no vendérselos obligatoriamente al Banco Central, porque ahora consideran que más o menos se les está pagando por esos dólares lo que valen en el mercado esos dólares. Y a su vez lo que sí ocurre es que los importadores no tienen ninguna ansia desbocada por comprarle dólares al Banco Central, porque ya no es ninguna ganga comprarle dólares al Banco Central e incluso si la brecha se volviera negativa sería una desventaja hacerlo. Pero claro, tengamos también presente que si el Banco Central está comprando dólares demasiado caros y a la vez no consigue revender esos dólares a ese precio demasiado elevado, porque nadie se lo quiere comprar a ese precio demasiado elevado, entonces el Banco Central se estará descapitalizando. Pagará demasiados pesos por hacerse con los dólares y luego, cuando intente vender los dólares al precio artificialmente alto al que los compró inicialmente, no podrá hacerlo. Si quiere desprenderse de sus dólares para recomprar pesos, tendrá que vender los dólares a un precio más bajo al que los compró. Por tanto, repito, el Banco Central se estaría descapitalizando. Y si esto fuera así, si la brecha cambiaria se consolidara en negativo y por tanto si la operativa del Banco Central comprando y vendiendo dólares al tipo de cambio oficial supusiera una progresiva descapitalización del Banco Central, entonces, en teoría y en principio, ya no habría ninguna justificación para mantener el cepo cambiario y para mantener la obligación de liquidación de dólares por parte de los exportadores. Al contrario, mantener todo esto sería desventajoso para las finanzas del Estado argentino. Sería mucho más interesante para el Banco Central que el tipo de cambio oficial convergiera con el tipo de cambio de mercado, es decir, que se unificaran los tipos de cambio y se pudieran hacer compraventas de dólares libremente, que no mantener un régimen cambiario segmentado donde el Banco Central está pagando por los dólares más de lo que valen y por tanto se está descapitalizando. ¿Significa entonces que una brecha cambiaria negativa supondrá la antesala inmediata de la eliminación del cepo cambiario en Argentina y de la eliminación de la obligación de los exportadores de que liquiden sus dólares en el Banco Central? Pues ojalá fuera así, pero no necesariamente. Y para entender por qué no necesariamente lo supondría, hemos de entender previamente cuáles son las causas de que la brecha cambiaria se esté volviendo negativa. Porque entendiendo las causas de que la brecha cambiaria se haya vuelto y quizá termine consolidándose como una brecha cambiaria negativa, entonces también comprenderemos cuál es la sostenibilidad o falta de sostenibilidad de que el tipo de cambio de mercado se ubique por debajo del tipo de cambio oficial. Y si esa brecha cambiaria negativa no es sostenible en el tiempo, sino que corre el riesgo de revertirse abruptamente, pues entonces quizá el Estado argentino no tenga incentivos a levantar el cepo y la obligación a liquidar los dólares al tipo de cambio oficial en el Banco Central. Pero esta cuestión,
cuáles son las causas de que la brecha cambiaria se haya vuelto negativa durante los últimos meses y qué implicaciones puede tener a largo plazo para la economía argentina, esta cuestión la trataremos en el vídeo de mañana.